En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Como les decía, mi hermano, es un pasaje bastante amplio. Yo quise tomarlo completo porque en sí abarca todo lo que sería el juicio de nuestro Señor Jesucristo por mano de Poncio Pilato. Si ustedes leen los otros evangelios gastan tiempo en mostrarnos un poco cómo fue la situación, el interrogatorio de Jesús ante Caifás, ante el Sanedrín, y nos da bastante detalle. Juan, creyendo yo que ya teniendo por entendido que esos evangelios eran bien conocidos en la iglesia, él decide enfocarse en el juicio de Pilato. Y ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver, como hemos visto en todo el evangelio, el odio de los judíos, la maldad de los judíos. Vamos a ver también en Poncio Pilato un personaje bien representativo del hombre del mundo, del hombre interesado en sus propios beneficios, del hombre que se lava las manos y entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado vamos a ver a Cristo con una serenidad profunda, hermanos, con una convicción clara de su oficio como Cordero de Dios al ir a la muerte. Y también, como lo hemos visto en todo el evangelio, cada vez que Jesús abre su boca, sus palabras están llenas de vida, de luz, de verdad. Entonces, hermanos, un desafío predicar este pasaje, sobre todo por lo largo y las riquezas que él tiene. Pero el que el Señor nos conceda poderlo recibir, poderlo entender y aprovechar de la mejor manera. Yo diría que este pasaje tiene 5 escenas que se van a ir desarrollando en cada uno de los versículos. La primera escena, cuando los judíos traen a Jesús y se lo presentan a Poncio Pilato. La segunda escena tiene que ver con el interrogatorio de Pilato a Jesús. La tercera escena que vamos a ver es cuando Pilato, de alguna manera, él se inventa un plan para tratar de liberar a Jesús, proponiéndoles liberar, como lo hacía en la Pascua, a uno de los presos. La cuarta escena que vamos a ver es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, vamos a ver la respuesta y el fervor de los judíos pidiendo la crucifixión de Cristo y la decisión final de Poncio Pilato. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en el pasaje, hermanos, ahí en el verso 28, donde vamos a ver la primera escena de la pasión de Cristo, cuando Jesús es llevado delante de Poncio Pilato. Dice, verso 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, pasado el arresto de Jesús, el interrogatorio que le hicieron en privado, tanto Caifás y el Sanedrín, ellos deciden traer a Jesús al pretorio. El pretorio era como una especie de lugar que se acomodaba para el gobernador romano, sobre todo cuando había de alguna manera un tumulto o una fiesta especial en Jerusalén. El gobernador generalmente él juzgaba desde Cesarea, pero al haber la Pascua, entonces no solo se movilizaban las tropas de los romanos a Jerusalén, porque la gente de Jerusalén por causa de la Pascua se multiplicaba hasta 4 o 5 veces. Entonces era muy común que los judíos fueran tumultuosos, revoltosos, y había una insatisfacción con el imperio romano y su cautiverio. Entonces había de alguna manera una gran cantidad de gente que había venido a la Pascua y por ende siempre el gobernador romano descendía a Jerusalén.
y generalmente tomaba alguno de los palacios, en ese caso de Herodes, para juzgar por esos días. Y dice el pasaje que era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es curioso que Juan resalte esos detalles, ¿no, hermanos? Ellos van a traer a Jesús preso ya con una sentencia del Sanedrín de que él debía morir. Pero cuando ellos vienen ante Pilato, dice ahí el pasaje que ellos no entran al pretorio. O sea, parece ser que Pilato los recibe desde arriba y ellos están fuera del pretorio, ¿sí? Para que usted se vaya haciendo más o menos cómo fue la idea. Y la idea es que ellos no entran ni al patio ni al pretorio mismo, porque como judíos en su celo religioso no quiere contaminarse. Piense la maldad que hay en estos hombres, hermanos, que no quieren entrar en la casa de un romano para no contaminarse, pero traen injustamente al Hijo de Dios para matarlo cruelmente. Esto nos muestra, hermanos, un acto malvado, un acto realmente donde ellos se guardaban externamente, pero su corazón estaba lleno de envidia, de maldad y de violencia. Por eso Jesús les decía, ustedes colan el mosquito y se tragan el camello. Porque ellos cuidaban lo de afuera, pero su corazón estaba lleno de avaricia, hipocresía y maldad. Agustín, hablando de este pasaje de los judíos, él decía, impía ceguera, les iba a contaminar la morada de un gentil, pero no su propio crimen. Temían que en el pretorio de un juez extranjero fueran contaminados, pero no temían cargar con la sangre del inocente Salvador. Hermanos, tengamos cuidado, como alguien decía, porque a veces nosotros estamos demasiado envueltos en asuntos externos cuando nuestro corazón está llenándose de cosas totalmente impías, de maldad, de violencia, de amargura, de odio, de lujuria. Y eso era una de las cosas que Jesús señalaba y exponía de ellos. Ellos eran hipócritas. Ellos guardaban lo externo, pero su corazón estaba lleno de maldad. Dice el verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato sabía que como gobernador, él tenía que regular a los judíos, principalmente cuando los judíos encontraban bajo su ley a un prisionero que era digno de muerte. El imperio romano no permitía dar muerte a los judíos por mano propia. Entonces cuando ellos traen a Jesús, se les pregunta, ¿qué acusación traes contra este hombre? Verso 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ustedes van a notar en la respuesta tanto de los judíos como en las muchas palabras del Pilato un conflicto. Sí, aquí ustedes van a notar que los judíos de alguna manera le van a responder a Pilato con desprecio. Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Si no fuera alguien que ha cometido un crimen, no te lo hubiéramos entregado. Ahora, ¿cuál era el crimen que Jesús había cometido? Todos los que han estudiado, tanto cristianos como no cristianos, la historia del juicio de Jesús fue un juicio totalmente injusto. Arrestado injustamente, señalado con falsos testimonios, juzgado en secreto y sin la posibilidad de defenderse. Pero eso nos lleva a cumplir cosas que Jesús ya les venía diciendo, sin causa que me aborrecieron. ¿Por qué aborrecieron a Jesús? Bueno, el Evangelio nos ha mostrado que ellos aborrecían a Jesús porque Él denunciaba sus pecados.
Él les hablaba la verdad y al hablar en la verdad, su hipocresía religiosa, su ambición económica, su vida desordenada era expuesta, lo que hacía que los judíos sintieran una profunda indignación con Jesús. Y ese odio, como lo vinimos estudiando en el Evangelio, fue creciendo hasta que tramaron su muerte. Pero definitivamente podemos decir que Jesús no era digno del juicio que se le iba a dar. Lo único que hizo Jesús fue sanar a enfermos, liberar a cautivos, predicar la verdad, amar a aquellos que se acercaban. Pero el verso 31 nos va a decir lo que ellos se habían propuesto. Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Hermanos, ustedes van a darse cuenta que en todo el pasaje Pilato no quiere meterse en el asunto. Pilato no quiere tomar esta responsabilidad. Cuando uno comienza a leer algunos historiadores de la época, llegan a decir que Pilato anteriormente y posteriormente a este evento, él ya había tenido problemas con los judíos, lo que había desencadenado algunos eventos violentos de parte de Pilato y lo que había generado una enemistad e inconformidad de los judíos con él. Entonces, cuando le traen a Jesús, él sabe que este pueblo es un pueblo problemático. Él les dice: no, júzguenlo ustedes. Pero como ellos saben que no pueden dar sentencia de muerte, ellos responden: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, si ellos hubieran dado muerte a Jesús, por un lado hubieran sido culpables ante la ley romana, y por otro lado el pueblo se hubiera levantado porque el pueblo tenía a Jesús como profeta. Entonces ellos en esa encrucijada planean que la mejor y más oportuna muerte para Jesús, que le quita de alguna manera sus problemas, es la crucifixión. Ahora, detrás de toda esa maraña, detrás de toda esa maldad, detrás de todo, como lo vamos a ver en el transcurso del pasaje, detrás de toda esa situación de Pilato estaba la providencia de Dios, que iba a llevar a Jesús a morir, y no de cualquier muerte, sino una muerte de crucifixión para cumplir la escritura, como dice el verso siguiente: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, en la primera escena vemos la maldad de los judíos trayendo ya a Jesús con el deseo de que Él sea crucificado. Y ahí en el verso 33 comienza la segunda escena. Esto ya no es afuera. Jesús es ingresado al pretorio e interrogado por Pilato. Y miren lo que sucede en el interrogatorio. Dice el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Hermano, la pregunta de Pilato posiblemente tiene dos causas. Era común, porque en la cultura de los judíos del primer siglo había una gran expectativa mesiánica. Ellos esperaban el hijo de David, el rey de Israel, que habría de gobernar a Israel sobre las naciones. Entonces los romanos sabían que los judíos tenían esa expectativa. En cualquier momento surge un hombre como David que nos ha de reinar. Pero también, como veníamos estudiando el Evangelio de Juan, la llegada de Jesús a Jerusalén fue un acto apoteósico. ¿Recuerdan? Las multitudes le recibieron y la ciudad se conmovió.
Entonces quiere decir que aún los soldados que fueron a arrestar a Jesús, ellos sabían que este era el que había entrado a la ciudad montando un asno. Ellos sabían que este era aquel que se le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces posiblemente Pilato tenía la idea de que la multitud y la expectativa de los judíos se centraba en el rey de Israel. Y él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora miren la respuesta de Jesús, hermanos. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Aquí el interrogado pasa a interrogar y el juez pasa a ser juzgado. ¿Dices esto de mí o quién te lo ha dicho? Una pregunta interesante. Generalmente esas preguntas de Jesús a las personas siempre tienen el propósito de despertar la conciencia. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Pilato, ¿sabes quién soy? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes por qué nací? ¿Sabes qué enseñé? ¿Sabes por qué me trajeron aquí? ¿Qué idea tienes de mí? ¿Lo sabes por ti mismo o otros te lo han dicho? Hermanos, y como decíamos, aún en sus preguntas, Jesús es un gran maestro. Porque si ustedes recuerdan cómo comenzamos el Evangelio de Juan y nuestra serie, decíamos que el Evangelio de Juan va a responder las preguntas más importantes que todo hombre se puede responder. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Pilato tenía, por providencia de Dios, delante al Salvador del mundo, delante al Mesías de Israel, delante al Hijo de Dios, delante a la simiente de la mujer, delante de aquel que hablaban los profetas. Y Pilato no sabía. Y es posible que esa pregunta que Jesús le hace a Pilato nos la debamos hacer nosotros mismos. ¿Sabes quién soy yo? Lo que sabes, ¿lo sabes por ti mismo o te lo han dicho otros? ¿Cuánto sabes de Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Has sabido quién es Él? ¿Has sabido a qué vino? Mire cómo responde Pilato. ¿Y cómo respondería usted? Yo sé quién es Jesús. Yo sé a qué vino Jesús. Yo sé por qué murió Jesús. Yo sé por qué resucitó Jesús. Yo sé por qué la Biblia le llama el Alfa y la Omega, el soberano de los reyes de la tierra. Yo sé por qué la Biblia le dice que Él es el gran y sumo sacerdote de nuestra profesión. Bueno, el verdadero Hijo de Dios tiene respuestas a esas preguntas. Pilato no. Mira lo que respondió Pilato, verso 35. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Hermano, Pilato representa a ese hombre del mundo, que en el mundo romano era en sí un hombre exitoso, un hombre que había escalado en el mundo político. Seguramente era un hombre rico, poderoso, tenía soldados a su cargo, legislaba sobre un gran territorio del imperio romano. Cuando Jesús le pregunta, ¿sabes de mí? Él le responde, ¿acaso soy judío? Es como si estuviera diciendo, a mí no me interesan esas cosas. Esas cosas de la religión de los judíos, de los profetas de los judíos, de los problemas de los judíos, no me interesa. De alguna manera se indigna, ¿no? Yo soy judío, ustedes me trajeron este problema, es como si estuviera diciendo eso. Hermanos, hay hombres y mujeres como Pilatos, que no les interesa saber nada acerca de Jesús, que no les interesa saber nada acerca de la nación de Israel, que no les interesa saber nada acerca de las Escrituras,
que ellos piensan que su vida, su éxito y su propósito no debería tener nada que ver con este Jesús que está siendo señalado y que va a ser crucificado. Pero la verdad que anuncia las Escrituras y que anunciamos nosotros es que todo hombre y toda mujer en un momento de su vida se va a encontrar con Jesús y el Evangelio de Él. Y la manera como responda a ese Evangelio será trascendental, especialmente para su alma. Y aquí Pilato comienza a representar el hombre impío, mundano, que él no se quiere mezclar con asuntos de fe, religión, Cristo. Y él le pregunta a Jesús, ¿qué has hecho? Mire cómo responde Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermano, la respuesta de Jesús es obvia. Él está preguntando, ¿qué has hecho? Y lo primero que Jesús le va a mostrar es que como gobernador romano, él no tenía que preocuparse porque Jesús de alguna manera fuera a levantar una sedición o una rebelión contra el imperio romano. Y él le dice, es que mira, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a establecer nada en este mundo. Yo no me preocupo en un sentido por el gobierno, el dinero, las posesiones de este mundo. Mis servidores, dicen él, si este reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no venía a restaurar el reino de Israel a lo que fue la historia de David, sus conquistas y cómo se amplió el territorio y cómo llegó a ser un rey glorioso. El reino de Cristo, hermanos, era espiritual. El reino de Cristo es celestial. El reino de Cristo se origina en los cielos y avanza en la medida que los corazones se rinden a Él y a su palabra. Pero de alguna manera esas palabras quieren o tienen el propósito de quitar la preocupación de Pilato de que se levantara alguno más como los sediciosos judíos que ya se habían levantado. Entonces Pilato le dice, verso 37, ¿luego eres tú rey? Si tu reino no es de este mundo, entonces ¿eres tú rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. ¿Sí? Él lo que estaba diciendo era que su reino no era este mundo. Entonces lo que entiende Pilato es que entonces él es rey. Pero miren la respuesta de Jesús para Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces aquí Jesús va a comenzar a mostrarle a Pilato que su reino no se establece con las armas, hermanos. ¿Cómo se establece el reino de Cristo? Con la verdad. Entonces era un reino que tenía que ver con la obra de Cristo como el testigo fiel de Dios a este mundo que estaba en tinieblas. Entonces Jesús era el gran oráculo de la verdad. Él venía a mostrarles a los hombres la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del pecado y la verdad de la salvación que solo se encontraba en Él. Y eso nos sirve como una llave de interpretación para todos los evangelios. Todo lo que hacía y enseñaba Jesús tenía el propósito de que conociéramos verdaderamente a Dios, de que conociéramos verdaderamente nuestra condición y de que conociéramos verdaderamente la gran obra de salvación que Él vendría a hacer. Cada vez que Él habló, actuó,
era una expresión en el más amplio y pleno sentido de la verdad de Dios para los hombres que estaban en tinieblas. Hermanos, la gran razón por la que Cristo vino a este mundo fue dar testimonio de la verdad. La verdad que salva, la verdad que nos reconcilia con Dios, la verdad que nos muestra el verdadero propósito por el cual estamos en esta tierra. Jesús es la luz de la verdad. Y cada vez que nos acercamos a Él, a verle, a oírle, recibimos la verdad, y perdón la redundancia, la verdad verdadera de los cielos. Una verdad que penetra nuestros corazones, que expone nuestros pecados, que muestra nuestra debilidad, pero también una verdad que nos salva, llevándonos a través del arrepentimiento y de la fe a aferrarnos a Él. Aferrarnos como el único y gran Salvador. Aferrarnos como el camino que nos puede llevar al Padre. Ahora, si usted está aquí y usted rechaza esa verdad, usted está rechazando el único camino, el único mensaje y el único testimonio que lo puede acercar a conocer a Dios y volverse hijo de Dios. Y al rechazar la verdad, usted está en tinieblas, en engaño, en maldad, en oscuridad, rumbo a la perdición. Entonces Jesús le está diciendo tanto a Pilato como a nosotros, en el momento donde Él es interrogado, su misión. Pilato, no te preocupes si soy rey o no, preocupa por conocer la verdad que tengo para hablarte. Y eso debería ser la preocupación de cada uno de nosotros. Nos reunimos, abrimos nuestras Biblias, levantamos nuestros devocionales, acudimos a las riquezas de la literatura cristiana solo con el propósito de conocer la gran verdad del Evangelio de Jesucristo. Verdad que salva, verdad que limpia pecados, verdad que santifica vidas, verdad que nos prepara para la gloria. ¿Es usted un buscador de la verdad? ¿Qué buscáis? Mira lo que Él dice: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y mira esta frase: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, esta es una declaración magnífica. ¿En qué sentido? Esto nos muestra que todo aquel que en aquella generación era un verdadero y sincero buscador de Dios y la verdad, oyó a Jesús. Aquellos que genuinamente tenían una preocupación por Dios, por sus almas, por hacer la voluntad de Dios, por servir al Dios verdadero, fueron llevados a oír la voz de Jesús. Ya Jesús lo había dicho, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y no oirán, miren lo que dice tan interesante, no oirán la voz de extraños. Por eso a veces uno se encuentra verdaderos hijos de Dios que a veces van hasta una iglesia y escuchando a un falso predicador, su oído o su corazón o su conciencia comienza a mostrarles que eso no es la voz de Cristo. Y comienzan a sentir una preocupación, comienzan a sentir una incongruencia entre lo que hablan y lo que está en la Biblia. Y comienzan a sentir una insatisfacción en su oído y en su corazón con lo que están siendo alimentados. Porque ciertamente todo verdadero buscador de la verdad va a tener ese deseo interior que muchas veces no sabe qué es, pero ese deseo interior de conocer al único que nos puede enseñar la verdad, que es Jesús. Podríamos decir a la luz de este pasaje que ningún buscador de la verdad en aquellos días quedó sin encontrarse con la voz de Cristo. Y así podemos pensar hoy. Miren esto como dice:
el que es de la verdad. El que es de la verdad oye la voz de Jesús, acepta el mensaje de Jesús, sigue la enseñanza de Jesús, obedece la palabra de Jesús y ama verdaderamente la voluntad revelada de Dios a través de la enseñanza y predicación de Jesús. Ahora la pregunta es esta: ¿es usted un buscador de la verdad? ¿Ama la verdad? ¿Ha oído a Jesús a través de su palabra? ¿Su corazón se conmueve al oír la voz de Cristo en las Escrituras o cuando Él es predicado y anunciado? ¿Usted tiene esa hambre, esa sed en su corazón por saciarse con el agua bendita de la palabra de Dios? Miren lo que sucedió con Pilato, hermanos. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Hermanos, cuando Pilato dice ¿qué es la verdad?, él no está preguntando. Es la voz, escúcheme esto, es la voz de un frío, escéptico y sarcástico hombre del mundo que no se interesa por la verdad. Es como si Pilato hubiera dicho, cuando dijo: mi reino no es de mundo, yo he venido a dar testimonio de la verdad, y el que oye la verdad, el que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato se hubiera dicho: ¿qué es la verdad? Y se marchó. Hermanos, Pilato representa la mentalidad de hombres y mujeres de todas las épocas que no les interesa la verdad, que piensan que la verdad no se puede encontrar. ¿Qué es la verdad? Si tenemos tantas religiones, tantas filosofías, tanta gente hablando la verdad, ¿cómo podemos comprobar qué es la verdad? Si Pilato era un buen romano, posiblemente era culto, posiblemente conocía mucha literatura griega, y posiblemente en todo lo que él había escuchado, leído desde su colegio, su corazón no había encontrado la verdad. Y al escuchar estas palabras, en vez de disponerse a escuchar la verdad de quien podía enseñar la verdad, él exclama incrédulamente y sarcásticamente: ¿qué es la verdad? Como alguien que le dice: ya me va a venir usted a hablar de cuentos. Eso es para fanáticos, eso es para religiosos. Yo soy un hombre culto, yo soy un hombre estudiado, soy un hombre que tengo plata, poder. ¿Qué es la verdad? Hermanos, Dios nos guarde de caminar el camino que llevó Pilato, el camino del orgullo, de la arrogancia, el camino de, ¿saben qué, hermano? El camino de la despreocupación por la verdad. Tremendo, porque usted se va a dar cuenta en los versículos siguientes que a Pilato le preocupaba más la tranquilidad de su imperio, le preocupaba más la seguridad de la ciudad. Le preocupaba más la opinión de los judíos. Le preocupaba más no generar una revuelta que conocer la verdad. Hay muchas personas que por su conveniencia, ellos le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a Cristo, le dan la espalda al mensaje, buscando su comodidad, su tranquilidad, su seguridad en este mundo. Pero lo cual sería lamentable tanto para Pilato como para todos aquellos que siguen ese maldito camino de despreocupación en cuanto a la verdad. ¿Podría usted responder esa pregunta? ¿Qué es la verdad? Debería. Si usted es un hijo de Dios, usted debería de saber qué es la verdad e interesarse en la verdad y amar la verdad, porque la verdad es una persona, hermanos. Es Jesús. La Biblia dice así: compra la verdad y no la vendas. ¿Qué significa eso? Todo lo que tengamos que hacer por conocer la verdad, amar la verdad, vivir en la verdad, deberíamos hacerlo.
Si tenemos que esforzarnos, si tenemos que sacrificar un domingo, si tenemos que ir regularmente a nuestras oraciones, si tenemos que leer nuestras Biblias, si tenemos que tratar con nuestro pecado, si tenemos que renunciar al mundo, todo lo que tengamos que hacer por la verdad, hagámoslo. Si tenemos que cambiar de iglesia por la verdad de Cristo, hagámoslo. Compra, paga un precio por la verdad. Y como dice Salomón, y no la vendas. La verdad no debe ser negociada. Nuestra fe, nuestro conocimiento de Cristo es tal vez el tesoro más grande que tenemos. Es la riqueza de las riquezas, es el tesoro de los tesoros. Ninguna oferta en este mundo, ninguna tentación en este mundo, ningún éxito en este mundo se compara con la gran oportunidad que hemos tenido de conocer la verdad en Cristo Jesús. Compra la verdad y no la vendas. Pero este hombre era un hombre impío. Miren lo que dice ahí el pasaje. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo. Miren lo que él concluyó de esa conversación, hermano. Yo creo que donde Pilato se quede, de pronto Jesús le habla más la verdad. Pero en vez de disponerse a escuchar, él sale. ¿Con qué conclusión sale? Yo no hallo ningún delito en él. En vez de preocuparse por lo que Jesús le estaba hablando, él dijo, este no tiene cara de criminal. Este no habla como un criminal. Este no es un sedicioso ni un revoltoso. Yo no encuentro delito en él. Entonces ahora viene la tercera escena, hermanos. La tercera escena tiene que ver con, de alguna manera, el plan que idea Pilato de liberar a Jesús. Usted se da cuenta que en todo el pasaje Pilato tiene la intención de liberar a Jesús. No porque lo ame. No porque lo ame. Sino por dos cosas. Porque una, su conciencia le dice que no es culpable. Y lo otro, porque él no quiere generar un problema con los judíos. Entonces mira lo que dice el verso 39. Dice el 28, 38. Yo no hallo ningún delito en él, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces Pilato tiene la intención de liberar a Jesús y él les arma un plan. Mire, yo todas las Pascuas ustedes me piden un preso y yo se lo libero. ¿Quieren que les libere a Jesús? De alguna manera Pilato ha ideado un plan a su conveniencia. Por vía de regla, él sabía que Jesús no era un delincuente, pero escúcheme esta frase, tenía un temor enfermizo de querer agradar a los judíos. Entonces él plantea un plan para, por un lado, no atentar contra su conciencia, pero tampoco desagradar a los judíos. Y alguien describía a Pilato, hermanos, y es que estas imágenes que nos deja la Biblia de hombres impíos son imágenes importantes que nosotros debemos considerar para no vivir como ellos. Alguien decía de Pilato, vemos a un hombre completamente carente de valor moral. Sabe que es lo recto, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque teme actuar y sufrir las consecuencias. Él debe guiar al pueblo y no ser guiado por él. Él debe hacer lo correcto como juez y dejar las cosas en manos de Dios. Hermanos, y esto también nos lleva a una reflexión interesante. ¿Cuántas veces podemos pecar contra Cristo y contra la verdad con la preocupación o con el pensamiento de agradar a los demás? ¿Cuántas veces no hago lo que la palabra me dice o lo que yo sé que es correcto por mi propia conveniencia? Estos días hablaba con una mujer cristiana que ella sabe cuál es la voluntad de Dios. Ella cita la Biblia, ella es conocedora de Dios, pero prefiere actuar según la conveniencia de su propio corazón. Un Pilato.
¿Cuántas veces, miren lo que alguien decía, cuántas veces por miedo a lo que digan los otros de nosotros pecamos contra Dios? Tenemos miedo al rechazo y somos controlados por la aprobación a los demás. Tanto decía alguien que yo me deprimo cuando las personas a mi alrededor me rechazan y prefiero agradarles que hacer la voluntad de Cristo. Tengamos cuidado, hermano, porque es el espíritu de Pilato. Pilato por congraciar, hermano, Pilato por congraciarse cometió un gran pecado. Un hombre sin integridad, sin firmeza, sin carácter, sin convicciones. Entonces él abrió una puerta, pero esa puerta no le funcionó, porque mire cómo respondieron los judíos. Verso 40. Entonces todos los judíos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juan explica, y Barrabás era ladrón. Hermanos, la multitud de alguna manera derriba el plan de Pilato de liberar a Jesús. Este grupo fanático que estaba decidido, hermanos, a crucificar a Cristo, escogió a Barrabás. Barrabás en los otros evangelios nos dice que era un preso conocido porque había sido un bandolero que había generado una insurrección en la ciudad y había cometido un asesinato, un delincuente, un bandido, un asesino, un revoltoso. Pero miren lo tremendo de la multitud, ¿no, hermanos? La multitud en su odio, en su ceguera, en su necedad, en su dureza de corazón, escogió a Barrabás antes que a Cristo. Oiga, mire, hermano, póngame atención a eso, no se duerma, ve que está haciendo calorcito. Bueno, pero es que los que se duermen también cuando está haciendo frío, entonces ya como que uno no sabe si es el calor o es el frío. Mire esta imagen, hermanos. La multitud odiosa, rebelde y enemiga de Jesús escoge a un asesino en vez del Salvador. Escoge a un hombre impío, malo, culpable, en vez de un inocente, justo y amoroso. Ahí usted se da cuenta, hermanos, cómo la maldad del corazón del hombre nos puede llevar a tomar decisiones desastrosas. Un corazón, y mire esto, usted puede ser la persona más inteligente, más exitosa y más diligente en las cosas de esta vida, pero eso no quiere decir que usted sea una persona sabia, porque la verdadera sabiduría está relacionada al temor a Dios, amor a Jesucristo, comunión con Él y deseo de obedecer la palabra. Entonces usted puede ser el más exitoso, sabio y diligente, pero si usted le da la espalda a Jesús y usted se endurece contra Él y usted cierra sus oídos y su corazón contra el mensaje de salvación, todas las decisiones importantes de su vida van a ser actos de profunda, y perdónenme la palabra, estupidez, necedad, arrogancia, y siempre eso lo va a llevar a situaciones tristes y lamentables. No escoja a Barrabás, no escoja a Barrabás, no sacrifique su relación por Cristo por nada, porque al escoger cualquier cosa en vez de Cristo, su amor y su verdad, siempre estaremos eligiendo lo malo, lo doloroso, lo triste, lo destructivo, porque todo eso es lo opuesto a aquel que es la verdad, la vida, el amor y la paz. Pero hermanos, mire cómo grita la multitud. Dieron voces diciendo, no a este, sino a Barrabás. Es muy triste, ¿no, hermano? Yo me imagino, porque Juan es de los pocos discípulos que sigue de lejos a Jesús en su interrogatorio y en su crucifixión.
Yo no imagino a la multitud enardecida gritando, no a este, no a este, sino a Barrabás. Qué decisión tan lamentable, ¿no? Y la Biblia le hace culpable a ellos. Ellos se entregaron y negaron al Hijo de Dios delante de Pilato. Que nosotros no seamos culpables en momentos importantes de nuestra vida, como nuestra conversión, o nuestro bautismo, o nuestra decisión de casarnos, o nuestra decisión de servir a Dios, que no seamos culpables de escoger cualquier otro que a Cristo, sino que siempre nuestro corazón esté inclinado a seguirle, a amarle y a obedecerle. Ahora, hermanos, entramos a la cuarta escena de nuestro pasaje. Verso 19, capítulo 19. Versos siguientes. Usted va a entrar al templo. Usted va a ver cómo comienzan a preparar el sacrificio del Cordero de Dios. De alguna manera que el Señor nos quite el calzado de los pies, porque vamos a entrar al Santísimo. Y vamos a ver cómo la sangre del Cordero comienza a derramarse en el propiciatorio. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hermanos, Juan resume la experiencia de la pasión de Cristo con esa frase, pero cualquier historiador o conocedor de la manera como los romanos azotaban a los hombres que creían culpables o delincuentes o que estaban preparando para la crucifixión, sabrá que lo que va a experimentar nuestro Señor Jesús y lo que nos va a relatar los siguientes versos fue un acto atroz, cruel e injusto. Por ejemplo, William Barclay decía: cuando un romano azotaba a un condenado, se le amarraba, dice él, a una columna, dejándole la espalda totalmente expuesta. Y el soldado, que era el castigador, tomaba una correa larga con trozos de plomo o huesos puntiagudos incrustados. O sea, como una especie de azote de cuero que tenía amarrado e incrustado pedazos de plomo y hueso puntiagudo. Literalmente se decía que cuando el hombre comenzaba a ser azotado, donde caía el golpe, el cuero o los pedazos que tenía incrustados, el azote levantaba la piel. Entonces la piel del azotado era como cuando usted ve esa ropa que le sacan tiras. Literalmente su espalda quedaba abierta ante el público. Dice William Barclay: pocos se mantenían conscientes durante el suplicio. Algunos se desmayaban. Otros literalmente se enloquecían. La mayoría de ellos moría antes de la crucifixión. F.F. Bruce, un historiador del Nuevo Testamento, él dice: la flagelación romana era ejecutada con la manera más bárbara. Los azotes convertían a la víctima en una masa ensangrentada. Pocos eran los que soportaban semejante castigo. Juan añade, dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Los soldados, hermanos, romanos eran muy crueles, embrutecidos por su ceguera y su maldad. Ellos arman una corona de espinas, y como la conversación con Pilato que ellos habían escuchado, de alguna manera se repetía la idea de que él era el rey de los judíos. Ellos se imaginaron una idea macabra para burlarse y escarnecerse a este prisionero. Le armaron una corona de espinas que lógicamente, en la medida que se la acomodaban y se la incrustaban con golpes, la corona se enterraba, generando no solo que la espalda del prisionero, que ya había sido azotada, fuera llena de sangre, sino que inmediatamente la sangre comenzara a recorrer su cara, hinchándose sus ojos, sus oídos, por todo el dolor que le estaban infringiendo.
No contentos con eso, dice, y le vistieron con un manto de púrpura. Ellos querían ridiculizar al rey de Israel. Le ponen un manto que normalmente la púrpura era el color que usaban los reyes de aquella época. Y le decían, verso 3, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato, es que estos hombres eran crueles, hermano. Pilato piensa lo siguiente, porque lo vamos a ver en el verso siguiente. Si los judíos no desisten y en vez de escoger a Barrabás, escogen a Jesús para ser crucificado, de pronto si le azotamos, él piensa esto, porque lo vamos a ver en los siguientes pasajes, si lo azotamos y lo flagelamos, al verlo ensangrentado, humillado, golpeado cruelmente, seguramente van a desistir. Y él se presenta delante de ellos y les dice en el verso 4, otra vez salió Pilato y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Era como una manera de generar compasión, lástima. ¿Cómo quieren que lo maten? Miren ya lo que le hice. Sin delito lo golpeé, lo azoté. Miren cómo está botando sangre, herido. Y aparece esa frase, hermanos, bien conocida. Pilato les dijo, he aquí el hombre. Hermanos, aunque los romanos habían presenciado y los mismos judíos miles de ejecuciones de delincuentes, esta que está delante de ellos, esta escena de este hombre siendo objeto de burla, menosprecio y flagelación, nunca se había visto en la historia de la humanidad. Aquel hombre no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, santo, perfecto, justo, sin pecado, inocente. Era el Verbo que había estado eternamente con el Padre. Era aquel que los ángeles cantaban, santo, santo, santo. Era aquel que cuando nació en este mundo los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Era el que había multiplicado el pan, era el que había salvado multitudes. Y ahora Él sale como una masa sangrienta, humillado, golpeado, escupido. ¡He aquí el hombre! Nunca el cielo, ni los ángeles, ni este mundo contemplará una escena tan gloriosa. Tanto amor ahí en ese hombre. Tanta negación, tanta disposición a asumir una culpa que no le pertenecía. He aquí el Cordero de Dios preparado para el sacrificio. He aquí el hombre que va a cargar el pecado del mundo. He aquí el hombre que va a traer esperanza. Oh, hermanos, que contemplemos a nuestro Señor ensangrentado. Y nuestros corazones se conmuevan. Nuestros corazones se postren ante aquel que estuvo dispuesto a hacer tanto por nosotros. He aquí el hombre, iglesia, el hombre que dio su vida por nosotros. El hombre que realmente era el Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ese día Jesús fue presentado como el siervo sufrido de Jehová, como aquel que llevó sobre sí nuestras rebeliones, nuestros pecados, como aquel que recibió el castigo por nosotros. Allí, sin titubear, sin reclamar,
con una convicción firme de que esa era su misión y su gran obra. He aquí el Cordero, hermanos. La Biblia dice así, mis hermanos: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuántas veces se nos olvida? ¿Cuántas veces tenemos que recordarnos? ¿Cuántas veces tenemos que tener delante de nosotros a aquel que sufrió tal contradicción por amor a nosotros? Esa obra, ese sacrificio, hermanos, debería llenar nuestro corazón de un amor incomparable, de una devoción no negociable y de una fidelidad profunda hacia aquel que se entregó por nosotros. Ese amor nos debería llevar a no desear otros amores, a no sufrir por la vergüenza, el desprecio, si tenemos a aquel que es el todo y que lo llena en todo. Ese amor, ni libros, ni canciones, ni siquiera nuestro propio sacrificio podrá engrandecer a plenitud ese amor expresado en el Hijo de Dios. Recordemos estas palabras que dijo Pilato a la multitud: he aquí el hombre. Hermanos, hoy nos reunimos a celebrar a este hombre. Hoy nos reunimos a cantar en nombre de este hombre. Hoy nos reunimos como los redimidos y salvos por el sacrificio de este hombre. Y hoy podemos cantar: ahora este hombre está en la gloria. Ahora este hombre fue exaltado hasta lo sumo. Ahora ángeles y millares de hombres de todas las naciones, de todas las tribus y de todas las lenguas confiesan que este hombre es su Señor. Bendito es nuestro Señor. Hermano, yo pensaba en la cena, hermanos. Cómo es de importante celebrar la cena del Señor. Porque esa cena nos recuerda aquel cuerpo entregado y aquella sangre derramada por perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanos, vamos a ir finalizando viendo un poco la respuesta de los judíos y la decisión final de Pilato. Verso 6, la última escena triste, hermanos. Miren lo que dice el verso 6: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciéndole. Ellos no se conmovieron, hermanos. Ellos, su corazón no se constriñó. Ellos, al verle crucificado, al verle ensangrentado, al verle herido, lejos de conmoverse, mire lo que ellos gritan: crucifícale, crucifícale. Hermanos, cuánto era la ceguera y la dureza de este pueblo, que lo único que podía saciar su maldad es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en Él. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Él dice: no hallo delito en Él, no hallo delito en Él, no hallo delito en Él? Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Este es otro punto importante en todo el Evangelio. Ellos no solo tropezaron con la predicación, la denuncia de Jesús de sus pecados y la verdad que les enseñaba, sino que ellos tropezaron con la misma revelación que Él daba de sí mismo. Él, al decir que era Hijo de Dios, decía que tenía la misma naturaleza divina. Decía que era igualmente Dios con el Padre. Decía que había estado eternamente con el Padre, porque antes de Abraham Él ya era.
podía recibir gloria, adoración y exaltación como el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y esa que era una verdad solemne, la revelación de Dios acerca de su Hijo, era por lo cual estaban culpando los judíos. Pero mira lo que sucedió con Pilato, verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. La nueva acusación de blasfemia generó una preocupación en Pilato. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque los romanos eran politeístas. Ellos creían en muchos dioses. Y ellos tenían una cultura griega donde ellos hablaban mucho de esos dioses y semidioses del pasado, ¿sí? Y ellos creían en eso, eran paganos, eran impíos, ellos creían de todo. Entonces cuando Pilato le dicen que es hijo de Dios, yo no me imagino que él pensó como una deidad de esas del pasado, de la mitología, y él se llena de temor. Entonces dice que ahí entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Él queda con la duda de dónde vendrá este, que le dicen que es hijo de Dios, que dice que su reino no es de este mundo. Ahora, hermanos, miren lo que dice Juan acerca de Jesús. Dice, mas Jesús no le dio respuesta. Jesús anteriormente en su interrogatorio, él respondió sus preguntas, habló sin reservas, mientras él lo escuchó, él habló, pero ahora no le responde, lo que genera la indignación de Pilato, como lo vamos a ver. Pero ¿por qué no le respondió? Bueno, un comentarista decía, no le respondió porque no merecía su respuesta. Pilato, escúcheme eso, Pilato, después de haber escuchado la verdad, de haberlo visto inocente, lo castigó cruelmente. Permitió que sus soldados se mofaran, se burlaran, lo escarnecieran. Y ahora llega a preguntar como cualquier cosa. Y ahora Jesús guarda silencio. Ahora mire lo que dice Crisóstomo, un padre de la historia de la iglesia. Él dice, Cristo no respondió nada porque sabía que Pilato hacía sus preguntas vanamente. Y alguien hablaba el juicio del silencio. ¿Cuál es el juicio del silencio? Bueno, como lo hemos enseñado en otros pasajes, Jesús habla, Jesús enseña, Jesús se revela. Pero una vez los hombres al ver, al oír y al recibir oportunidades y ellos no responder afirmativamente a la palabra de Cristo, llega un momento donde Jesús guarda silencio. Por ejemplo, usted está aquí en un acto de necedad, de rebeldía. Usted llega a su casa, su conciencia le habla. Tal vez su familia le habla, tal vez los hermanos le hablan, tal vez usted llega el domingo y usted siente que el hermano Pablo preparó una predicación para usted y Dios le habla. Pero usted comienza a endurecerse, usted escucha y usted se endurece. ¿Sabe que llega un momento donde ya Dios no le habla? La palabra no le habla y su conciencia tampoco le habla. El juicio del silencio. ¿Por qué? Porque al escuchar no oímos. Al escuchar nos endurecemos. Al escuchar pecamos. Entonces Pilato, hermanos, tuvo una oportunidad y no la aprovechó. Aunque su conciencia le mostraba que era inocente, aunque sentía miedo, él prefirió seguir adelante en el juego de los judíos. Y se indigna, ve lo que dice el verso 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Engañosamente y arrogantemente, Pilato pensaba que la vida del Señor Jesús estaba en sus manos. Si él quería, lo crucificaba, y si él no quería, no le crucificaba. A lo que el Señor responde, hermanos. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí
si no te fuese dada de arriba. O sea, el Señor le está diciendo, mira, tú no eres el que tiene la autoridad para crucificarme, porque la autoridad que tiene la has recibido de arriba. Posiblemente era inicialmente una referencia a la autoridad que él recibía de César, pero aún César, como todos los gobernantes de la tierra, han recibido una autoridad que es mayor autoridad que ellos. Quiere decir, y esto es bien importante, hermanos, en lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan. La crucifixión con toda la pasión, los sufrimientos de Cristo y su muerte no fueron fruto del ocaso. La crucifixión de principio a fin no fue el desarrollo de circunstancias incontrolables. Era Dios, escúcheme esto, Dios que en su anticipado consejo divino desde la eternidad había declarado a Jesús como el Cordero que habría de salvar al mundo. Entonces nació en el tiempo correcto, fue entregado de una manera que Dios guió la situación e iba a ser crucificado como un plan que se iba desarrollando exactamente como la Escritura lo había dicho. Mire esta frase, la cruz nunca se presenta como la historia de un hombre conducido a la muerte, sino como la de un hombre cuyos últimos días fueron una marcha triunfal hacia la meta de la cruz, donde en su muerte obtendría salvación para los hombres. Entonces Pilato pensaba que Jesús estaba en la mano de él. No estaba en la mano de él, estaba en la mano y en la determinación de Dios. Pero eso entra a ver un misterio, hermanos, en solo este versículo. Porque aunque Dios era el que había orquestado el plan, lo había profetizado, aunque Jesús venía anunciando, es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que sea entregado, es necesario que muera. Aunque todo eso es una parte de la verdad, eso no exime a los que participaron del hecho. Porque mire cómo dice la siguiente parte del versículo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Algunos traductores dicen que hay una dificultad en ese por tanto, que se podría traducir mejor así. Sin embargo, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces Dios dirigió la situación, Dios permitió el odio, Dios permitió a Judas que se llenara en su corazón. Dios permitió que conspirara con los judíos y Dios permitió la maldad de esta turba. Y Dios estaba llevando toda esa situación para que esa situación cumpliera su propósito. Pero la turba no era inocente. Judas no era inocente. Ni los judíos eran inocentes. Ya Jesús lo había dicho, ¿no? De Judas por lo menos. Recuerdo que un día estaba hablando con un cristiano que me estaba vendiendo algo. Yo no sé por qué salió la conversación y en aquellos días estaba en auge el Evangelio de Judas. ¿Sí ha escuchado hablar de él? Algunos programas seculares comenzaron a sacar documentales de un supuesto apócrifo que fue escrito por Judas, en el cual se enseñaba que Judas, en vez de ser el villano, él había sido como el que lo entregó. Entonces la gente comenzó a ver esos programas de Nat Geo y todos esos donde hay documentales que son hechos por impíos, que no tienen evidencia histórica, pero la gente comenzó a creer de alguna manera que Jesús... Y este cristiano me dice, hermano, pero ¿usted cree Judas está en el infierno o no? Porque en últimas él fue parte del propósito, porque eso enseña ese evangelio. Entonces yo le decía, hay un versículo de Jesús que desenmascara esa falsa enseñanza. Jesús dijo, ¿sí? No os escogió a vosotros y uno de vosotros es diablo. Y él dice que ese que era diablo, que le iba a entregar, ¿sabe qué dice? Mejor le hubiera sido no haber
nacido. Eso es una sentencia terrible, hermanos. Ante todas las oportunidades que tuvo Judas, y aún así le entregó. Pero no solo Judas, porque mira lo que dice Jesús: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea que Caifás, Anás, el Sanedrín y todos los principales sacerdotes que participaron en la entrega de nuestro Señor Jesucristo cometieron un pecado, y no cualquier pecado, un pecado con una gravedad mayor, porque dice mayor pecado tiene. Significa que el día que ellos estén delante del Señor, porque ahora Él está delante de ellos, pero va a llegar un día en que ellos estén delante del Señor, ellos van a tener mayor responsabilidad ante Dios por lo que gritaron, por lo que hicieron y por lo que pidieron. Finalmente, como vamos a darnos cuenta, Pilato fue más una marioneta de los judíos, que obviamente tiene responsabilidad, pero entre mayor conocimiento, más responsabilidad. Dice el verso 12, y vamos llegando al fin, dice: desde entonces, después de esa conversación, dice ahí, procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato trató de librar, pero el último argumento de los judíos, hermanos, era que si él lo soltaba, de alguna manera estaba soltando a alguien que se proponía hacerse rey, y que en últimas iba a generar una oposición a César. Lo que para nosotros de pronto esas frases no se entienden, hermanos, pero para un gobernador romano, permitir que en su territorio se levante un reino que se va a rebelar contra el imperio romano era algo muy serio, a lo que Pilato cede. Y dice ahí los versos siguientes: entonces Pilato, oyendo esto, recuerda que Pilato es un cobarde, recuerda que Pilato es una persona que vive por la conveniencia. Entonces mire lo que hizo este hombre: llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, que era una especie de tribunal que armaban con un enlosado, hermanos, para que el gobernador diera la sentencia en los juicios. Dice ahí, era la preparación de la Pascua, era como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, esta fue como la última insistencia de Pilato: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Usted puede ver, hermanos, cómo llegó al colmo la maldad del pecado de los judíos, que ellos tenían que confesar siempre que Jehová su Dios era su rey. Y ellos inmediatamente con estas palabras se desvinculan del Dios verdadero, de la palabra verdadera, del Mesías verdadero, y se alían con un imperio que, hermanos, ellos dicen César es su rey. ¿Saben qué haría más o menos 40 años César después? César vendría, quemaría la ciudad, la sitiaría y mataría a todos estos que pidieron la sangre del inocente de una manera cruel. Ellos escogieron y sembraron y bebieron la sangre de nuestro Señor inocente. El pasaje termina así, dice: así que entonces lo entregó a ellos para que éste fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces el pasaje concluye, hermanos, mostrándonos que Pilato cedió a la petición de los judíos. Hoy, hermanos, solo quiero cerrar
haciendo una pequeña meditación de este pasaje, hermanos. Este pasaje, con todos los detalles y todo lo que hemos estado viendo, sería de esos pasajes, hermanos, que serían la base de unas verdades que hacen parte del Evangelio, que son verdades fundamentales, hermano, y que nosotros deberíamos considerar. Y una de las gloriosas doctrinas que vemos en este pasaje, hermanos, es la doctrina de la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Cuando Barrabás, que era el criminal, es liberado, y Cristo, que era el inocente, tomó su lugar y fue condenado como un criminal. Eso de alguna manera representa, escúcheme esto, representa el acto divino que Dios habría de llevar a cabo en la cruz. Nosotros, los criminales, culpables, llenos de delitos, merecedores del juicio de Dios, fuimos exonerados. Y en lugar de nosotros, por eso se llama sustitución, fue colocado uno que era inocente, justo, santo y perfecto. De tal manera que la ira de Dios sería derramada sobre éste. Y como decía el profeta Isaías, Él llevaría nuestros pecados. Él llevaría nuestras transgresiones. Y por causa de éste recibiríamos la paz. Hermanos, considero que el Señor ha sido muy bondadoso, llevándonos a través del Evangelio a conocer más de Cristo y contemplar más su pasión y su muerte. Pero que esto nos sirva para tener un corazón más agradecido, más fiel y más devoto a aquel que murió por nosotros, aquel que es la verdad y aquel que es nuestro Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tan rica, tan útil, tan santa, Señor. Tu palabra tan verdadera, Señor. Gracias porque tú nos has venido revelando a tu Hijo, Señor. Tú nos has venido mostrando la importancia del mensaje del crucificado, Señor. Tú nos has llevado por la fe a verle en sus heridas, en su vergüenza, en su sufrimiento, Señor. Bendita cruz, Señor. Bendito sacrificio, Señor. Bendita muerte, Señor, que nos trajo salvación, Señor. Bendito Hijo de Dios, que venció la muerte, Señor. Bendito Hijo de Dios, que fue exaltado hasta los sumos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar aleluya, Señor. Hoy podemos cantar que esa muerte no fue el final, sino fue el comienzo, Señor, de un nuevo tiempo, Señor, de una nueva esperanza, Señor, de una nueva vida, Señor. Gracias, Señor, porque como oveja fuiste llevado al matadero, Señor. Enmudeciste tus labios, Señor, para que pudiéramos, Señor, recibir, Señor, semejante salvación. Te damos la gloria, Señor. A ti damos la honra, Señor. A ti exaltamos en esta mañana, Señor. Y a ti bendecimos, Señor. En él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.